observar a simple vista, pero no se puede distinguir estas características, ¿no? Como ver los pelitos y todo lo demás. Tiene como una joroba acá, que de pronto le da la característica, y tiene, bueno, la hembra es la que tiene los hábitos. De entomología vamos a llevar, pero por el momento nosotros nos quedamos con que la lutzomia es la responsable de transmitir a los parásitos de la leishmaniasis o responsable de provocar la infección. Ahora, no existe una sola lutzomia. ¿Sí? Recuerden que también para anófeles, para malaria, perdón, habíamos visto que dos eran los vectores de mayor importancia, Anopheles darlingi y Anopheles pseudopuntipenis. Sin embargo, para la leishmaniasis, en este lado derecho pueden ver ustedes que existen varias especies de lutzomias que transmiten diferentes tipos de leishmania. Por ejemplo, la Leishmania chagassi es transmitida por Lutzomia longipalpis, la Leishmania brasiliensis en cierto tipo de zonas bajas, donde la transmisión es netamente selvática, estas tres serían las responsables de la mayor transmisión. En zonas un poco más altas, pero de transmisión doméstica, la Lutzomia nunestobaranglesi es la que transmite con mayor frecuencia, y la Leishmaniasis amazonensis también es transmitida a partir de la Lutzomia nunestobaranglesi, pero también en ciertos sitios donde se ha comprobado esa transmisión. ¿Qué son o cuáles son las formas biológicas que van a participar en esta parasitosis? Recuerden que dos enfermedades o dos agentes etiológicos forman parte de esta familia, la familia Trypanosomatidae, ¿sí? Los otros parásitos ya los hemos estudiado. Eh, Estos tienen que ver con Trypanosoma cruzi. Entonces, Trypanosoma cruzi y las Leishmaniasis, Chagas y Amazonensis, pertenecen a la misma familia. Si pertenecen a la misma familia, comparten ciertas características morfológicas en las formas biológicas que van a ser transmitidos por los vectores. ¿Sí? Entonces, acá tenemos varias de estas formas biológicas. Por ejemplo, la imagen A es un promastigoto, ¿sí? El 1, bueno, la imagen B es una mastigoto, el C es un esferomastigoto, ¿dónde está acá el esferomastigoto? El C un conomastigoto, el E un epimastigoto y el F un tripomastigoto. Entonces vean que acá el epimastigoto y el tripomastigote, estas dos formas biológicas están presentes en Trypanosoma cruzi, no están presentes en la leishmaniasis, es decir, no forman parte de las formas biológicas que van a participar en el ciclo biológico. Sí, los amastigotos están tanto en la leishmaniasis como en Trypanosoma, y vean que un promastigote con un epimastigote y un tripomastigote tienen una morfología casi similar, es decir, tienen esa forma fusiforme, pero a la vez que tienen algunas cosas similares, también tienen cosas completamente diferentes. Lo común, estas tres formas fusiformes tienen un núcleo. Este esquema de pronto está un poco mal, esto debería ser un poquito más largo. ¿Por qué lo digo así? Porque el núcleo siempre está en la parte del centro. Los tres tienen núcleos centrales y las tres formas tienen un kinetoplasto al lado del núcleo. ¿Sí? Aquí está el kinetoplasto, y ya saben, el kinetoplasto antes se pensaba que era una estructura que daba origen a los flagelos, pero hoy se sabe que es una molécula de ADN que no tiene nada que ver con el flagelo. Sin embargo, está al lado del flagelo, es decir, un poquito más emerge el flagelo más allá. Entonces nosotros tenemos que en Chagas, en Trypanosoma cruzi, el kinetoplasto está en la parte acá, en la parte más anterior, inmediatamente emerge el flagelo y el flagelo se dirige o recorre todo el cuerpo. ¿Sí? En cambio, el epimastigote tiene el núcleo y el epimastigote o el kinetoplasto a su lado,
y luego la emergencia del flagelo es anterolateral. Y finalmente, en el promastigote que hoy nos corresponde estudiar, el núcleo está en la parte central, inmediatamente a su lado está el kinetoplasto y luego inmediatamente emerge el flagelo. Pero vean que el flagelo lo emerge prácticamente por el extremo posterior. No lo hace y no es una emergencia anterolateral. El amastigoto es muy similar a la mastigoto de Chagas, de los Trypanosomas crucis. Tiene su núcleo, tiene su quinotoplasto y tiene su flagelo, ¿sí? Invaginado. Muchas veces el flagelo no se logra observar, ¿sí? Pero vamos a ver que a diferencia de la enfermedad de Chagas, el amastigote eh, forma parte muy importante del diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Porque básicamente la enfermedad de la leishmaniasis se va a diagnosticar cuando se identifiquen los amastigotos. A diferencia del Chagas, recuerden que en la enfermedad de Chagas, prácticamente lo que nos permite llegar al diagnóstico de manera directa es la observación del tripomastigote sanguícola, ¿no? Que está circulando en la sangre, o del metacíclico cuando presionamos una vinchuca, le hacemos defecar y vemos que salen las heces estos tripomastigotos. Entonces ahí nosotros tenemos la certeza de que se trata de Trypanosoma cruzi. Pero acá, en leishmaniasis, esta es la forma biológica que nos va a permitir llegar al diagnóstico de la enfermedad. ¿Y cuál es el aspecto de la mastigote? Es este el aspecto, pero nosotros nunca vamos a ver esta imagen en una prueba, en una muestra. Esta es una fotografía de microscopio electrónico, ¿no? Que ha sido preparada, elaborada. Y aquí vemos el núcleo, su kinetoplasto y su flagelo invaginado. Pero lo que sí vamos a observar en una muestra de una lesión es esto. Esto que está al centro, una pelotita con, con una vacuola, esto es nuestro mastigoto, ¿sí? Aquí está su núcleo, o aquí está su núcleo y su kinetoplasto, ¿sí? Entonces, esto que les he mostrado vendría a ser esto, ¿no? El núcleo y el kinetoplasto. Esto de arriba, el kinetoplasto. Y acá parece que tuvieron una vacuola. Entonces, esta es una muestra que se ha sacado de la lesión de un paciente que tenía leishmaniasis. Y esto es lo que se busca. Entonces, métanse a la cabeza esto muy bien. La forma biológica a mastigote permite el diagnóstico de la leishmaniasis, no de la enfermedad de Chagas. En la enfermedad de Chagas, los amastigotos están en la musculatura, en el tejido nervioso, pero intentar llegar a ver una mastigote complejo. Tendríamos que hacer cortes de tejido muscular y tratar de buscar en qué parte están los nidos de amastigotos, ¿no? Entonces eso prácticamente es imposible. Acá vemos algunas otras imágenes. Vean todo esto que está acá. Este es un macrófago. Y vean acá, estos puntitos que están ahí son los amastigotos. Vean varios de estos. Sí, acá hay amastigotos, varios dispersos. Estos son neutrófilos. Vean acá igual. Vean acá que no siempre son ovalados. Vean que estos no siempre son redondos, sino pueden llegar a ser ovalados. Vean acá esta manchita grande es el núcleo y lo de abajo como un palito es el kinetoplasto. Lo mismo acá. Lo mismo en esta otra muestra, vemos varios amastigotos. Estos amastigotos un poco más grandes, vean esa característica del núcleo y el kinetoplasto, núcleo y el kinetoplasto. Entonces, nosotros cuando vemos y hacemos el diagnóstico, siempre intentamos, o bueno, no siempre, siempre se debe ver las dos cosas, el núcleo y el kinetoplasto. Si de pronto observamos una cosa así esférica, como esta, y nos ponemos a decir, bueno, tal vez es una mastigoto. No es mientras no tenga el núcleo y el kinetoplasto, ¿sí? Entonces, la otra forma biológica
corresponde al promastigoto. Vean el promastigoto, igual, aquí hago una fotografía de microscopio electrónico, y lo que les decía hace rato, acá está el núcleo, y este extremo no es tan fusiforme como las otras formas biológicas que hemos visto. Es un poco romo, está su kinetoplasto, está el flagelo, pero vean cómo el flagelo emerge prácticamente de el extremo, ¿sí? No es anterolateral. Y en una fotografía, esto es en un medio de cultivo, vean acá el kinetoplasto, el núcleo y inmediatamente la emergencia del flagelo, ¿sí? La emergencia del flagelo. Pareciera que formaría parte del mismo cuerpo, ¿no? Núcleo, kinetoplasto y emerge de un extremo el flagelo. Entonces, lo mismo, en esta creo que se ve mucho mejor, núcleo, kinetoplasto y flagelo, ¿sí? Flagelo. Vean acá, parece que fueran unos abanitos, ¿no? Unos cigarritos, unas arvejas, ¿no? Es decir, una arveja íntegra, por el cual, por un extremo, está saliendo como un hilo, ¿no? Entonces, esto es difícil de confundirse. Y me parece que la siguiente semana ya vamos a empezar las clases presenciales. Entonces vamos a poder ver en microscopio todo esto. Y vean acá, forman rosetas. Esto es en un medio de cultivo. Y acá nosotros podemos observar el ciclo biológico. Es un ciclo biológico de tipo heteroxeno, pero tiene ciertas diferencias. Acá no existe una multiplicación de tipo sexuada. Entonces, si no hay multiplicación sexuada, no hay la posibilidad de definir o de decir si este es un hospedador definitivo o intermediario. Recuerden que en malaria sí existe multiplicación sexuada, y el hombre no resultaba ser el hospedador definitivo, sino un hospedador intermediario. ¿Por qué? Porque en el vector se daba la fecundación y la multiplicación de tipo sexuada, perdón. Entonces, en malaria sí hay hospedador definitivo, hay hospedador intermediario. En Chagas no hay. No hay hospedador definitivo ni intermediario, solamente hay hospedador vertebrado e invertebrado. ¿Por qué? Porque no existe multiplicación de tipo sexual. Lo mismo ocurre con esta parasitosis. El hombre es un hospedador vertebrado y las luxomias son hospedadores invertebrados. ¿Sí? Y ahora, aparte de este hospedador que es el hombre como hospedador vertebrado, existen varios otros hospedadores que corresponden a roedores, carachupas y un sinfín de mamíferos que enseguida les voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá la luxomia se pega o se posa en la musculatura, tiene una probóscide mucho más cortita que los anófeles o los aedes o las mismas, que los mismos triatobidos. Esa probóscide corta, pequeña, no puede ingresar directamente a un capilar, a diferencia de lo que pasa con anófeles y con chagas, con los triatominios. Entonces, ¿qué hace? Su probóscide es pequeña, su boca es pequeña, entonces en este sitio de la piel hace una pequeña lesión, divulsiona, y hace como un pequeño abón de lesión, es decir, una pequeña lesión tisular, y esa lesión tisular se acumula de sangre. Como se acumula de sangre, recién puede succionar la sangre. Y en esa intención de succionar la sangre, el vector lo que hace es regurgitar su contenido salival e inocular con su saliva los promastigotos. Sí, entonces la forma infectante que inocula el vector corresponde a los promastigotos. Sí, son introducidos. Pero estos promastigotes, a diferencia de las otras parasitosis, no se dispersan inmediatamente por todo el cuerpo, ¿sí? Sino que lo hacen localmente. Y aquí van invadiendo a las células del sistema fagocítico mononuclear. Son comidas por las células del sistema fagocítico mononuclear, los promastigotes, e inmediatamente cuando invaden los promastigotos, ah, entran a la célula
y comienzan a diferenciarse, es decir, dejan de ser promastigotos y se convierten en amastigotos. En ahí dentro de las células se comienzan a multiplicar. El amastigoto revienta, libera bueno, las células revienta y libera amastigotos. Y esos amastigotes nuevamente comienzan a penetrar otras células. Entonces viene el vector y en el mismo sitio de la picadura, en esos alrededores, resulta ser que se alimenta y con su probóscide ingiere estos amastigotos. Entonces, el amastigoto es la forma infectante para el vector. El vector ingiere los amastigotos y inmediatamente en el estómago del amastigoto, de la lutzomia, se va a transformar en un promastigoto. Y ese promastigoto en la mucosa intestinal de la lutzomia va a comenzar a dividirse, va a comenzar a multiplicarse. Entonces, la multiplicación es de tipo asexual, ¿sí? No hay una multiplicación de tipo sexuada. Ya saben por qué, porque no existen machos y hembras, ¿sí? Entonces, si se descubriera que existen machos y hembras, bueno, ahí ya cambiaría hasta el denominativo, ¿no? Ya serían hospedadores definitivos e intermediarios. Los promastigotes ya completamente desarrollados se van a la saliva de la lutzomia y cuando pica inocula los promastigotos. Entonces, ese es el ciclo biológico. Sí, es muy sencillito. Y les muestro algunas otras imágenes que también representan lo mismo. Acá está nuestro promastigoto, nuestro amastigoto. Vean cómo la lutzomia es la que hace este tipo de lesiones. Está inoculando el promastigoto, ha entrado a la célula del sistema fagocítico mononuclear, se transforma, se divide. Entonces, en el hospedador vertebrado, la forma de multiplicación corresponde a los amastigotes. Esas son las formas que se multiplican, revientan, y este mosquito está ingiriendo estos amastigotos, que una vez ingeridos van a ir por el intestino. Vean el amastigoto cómo se va transformando, cómo se va dividiendo, hasta tener este aspecto. Aquí igual está mostrando el mismo proceso, ¿sí? De ingreso, de multiplicación y de salida de los amastigotos. Y acá el ingreso al vector. Bueno, creo que lo del ciclo está claro, ¿verdad? No es complejo. Sin embargo, hay algunas cosas. Esto es parte de un cuadro que sacaron, un proyecto eh, en las zonas de Palos Blancos. Había un proyecto hace tiempo que ya se cesó, el PAS. Y este proyecto PAS lo que hacía era, una de sus actividades era hacer actividad de promoción de algunas acciones que podían evitar el adquirir la leishmaniasis. Este es un ciclo de transmisión, es un ciclo de más o menos para mostrar cómo se transmite la enfermedad y vean que normalmente esta enfermedad, esta parasitosis, circulaba en este lado, ¿sí? Es decir, circulaba entre animales del monte y los vectores. Y esto correspondía a un tipo de transmisión de tipo ciclo selvático o silvestre. Pero vean que el hombre ha ido migrando hacia estos sitios, ya sea por necesidad o por ambición. Digo necesidad y ambición porque necesidad porque hay mucha gente que entra acá, por ejemplo, están sacando la goma. Otras gentes deforestan todo esto para hacer sembradíos de frutas, de algún tipo de alimento, de yuca, de plátano. Pero también hay gente que entra para hacer actividades ilícitas, ¿no? Tala todo esto para sembrar coca. Aunque la actividad de coca no es una actividad ilícita. Lo que se haga después con la coca, eso sí es una actividad ilícita, es decir, la preparación de drogas, ¿no? Del narcotráfico. Entonces, no es una actividad ilícita. Les vuelvo a recalcar, cuidado que digan que el doctor Ali ha dicho que es una actividad ilícita.
Bueno, también se convierte en ilícita cuando los sembradíos de coca están en parques protegidos, ¿no? Por donde nadie puede entrar. Pero en nuestro departamento, por ejemplo, uno de los sitios de mayor migración para el sembrado de coca corresponde a la zona de la Asunta. Sí, ahí están deforestando tal cantidad de selva, de monte, y todo es para sembrar coca, ¿no? Entonces vean que en esta representación, este ciclo que normalmente ocurría entre roedores, lobos, zarigüeyas y las luxomias, se ve interrumpido. ¿Por qué? Porque el hombre comienza a deforestar, a quitar la vegetación. Las luxomias no pican todo el día como lo hacen los aedes, por ejemplo. Estos pican a la puesta del sol, es decir, en todo el día están durmiendo y en la noche, cuando se oculta el sol, salen las luxomias. Pero cuando hay una transmisión de tipo selvática o silvestre, las personas interrumpen el dormitar de estos vectores y, bueno, comienzan a hacer la deforestación de estos sitios. Y estas despiertan, están excitadas y pican. Pican. Entonces, cuando pican, transmiten la leishmaniasis. Y a estos les comienza a salir las famosas úlceras, ¿sí? Entonces, todo sitio que esté expuesto va a ser sitio en el cual se puede picar, en el cual la luxomia puede picar. Si esta persona utilizara camisa, pantalón, de pronto tendría menor probabilidad de ser picado. Pero los hábitos de trabajo de las personas en las zonas tropicales contribuyen a la diseminación de la enfermedad y por ende a la existencia de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es un esquema del ciclo de transmisión silvestre o selvático. Esto es de una presentación de una tesis de Colombia, la saqué, me gustó, pero voy a intentar armarla casi similar, porque no están muy claras las imágenes, pero vean acá, este es el ciclo silvestre, el que siempre ha existido, el selvático, las luxomias, los osos perezosos, aquí está nuestra carachupa. Sí, estas carachupas se deben acordar ustedes de la era de hielo, ahí hay dos carachupas que hacen reír bastante, pero son estos los principales reservorios, ¿sí? Aquí están unos monitos. Entonces vean cómo esto es de Colombia y allá hay mucho narcotráfico, muchos guerrilleros, y estas actividades hicieron que el hombre penetrara la selva. Y cuando entró a la selva, contrajo leishmaniasis. O los madereros, ¿no? Los encargados de talar los pulmones de la naturaleza, es decir, los árboles que tanto tiempo han tardado en crecer, en cuestión de minutos destrozan, pero sin embargo sufren las consecuencias de la leishmaniasis, ¿no? De contraer leishmaniasis. Y finalmente aquí está el hombre que va cada vez más, migra a estos sitios y en esas migraciones sientan en medio de la selva, interrumpen este ciclo normal, comienzan a contraer leishmaniasis. Acá también, esas son algunas imágenes que les acelero. Entonces vean cómo acá en La Pampa, lo que hoy por ejemplo, está sucediendo con una de esta selva en Santa Cruz, es muy trágico, ¿no? Pero están matando mucha flora y fauna. Y lo de malo es que son los hombres los que están haciendo eso. Desde empresarios para eh, aumentar la frontera, las áreas de pastizales, hasta colonos o hasta comunarios, ¿no? Que tratan de apropiarse de la selva y bueno, no existen normas ambientales que regulen y que sancionen todas estas acciones. Es decir, como siempre, la ley y la norma hay, pero nadie la cumple, ¿no? Vean acá igual otra casa en medio del monte, pero tal vez un poquito distante de la selva, porque lo ideal es que cuando hay estas casas, 100 metros a la redonda esté completamente deforestado, porque el vector, si bien vuela, eh, crea una barrera natural. Cuando no existe vegetación, las luxomias se ha visto que no se acercan a la vivienda, ¿sí? Si se quedan ahí a un costado
y no llegan hasta la vivienda. Igual vean esto cerca al monte. Esto es en Inicua. Y vean que aquí no hay un límite de 10 metros, nada. La vegetación está al lado de todas estas viviendas, ¿sí? O en medio de las viviendas. Entonces la posibilidad de transmisión es mucho mayor. Em, Vamos a quedarnos aquí. La siguiente clase ya corresponde a la leishmaniasis. La siguiente clase vamos a ver esto, ¿sí? Que tiene que ver con las lesiones, lo que les decía a un principio, cutánea localizada, cutánea difusa, mucosa, leishmania visceral. ¿Cuál es el orden? ¿Cómo se va presentando? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Si se trata, no se trata? ¿Y cómo se evita todo esto, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Bueno, otra vez mil disculpas por la demora en el inicio de la clase. El día martes de la siguiente semana yo voy a dar la parte de la clínica, entonces ahí voy a compensar en completar todo esto que les he dado ahora y ampliar todo lo que corresponde a la enfermedad, ¿sí? Entonces nos vemos el día martes. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, si no hay preguntas, gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.